Bien, vamos entonces a presentar para pasar a la lista. Espera un ratito, un segundito. Bien, vamos entonces a la lista. ¿Ya? Voy a presentar toda la pantalla. Ahorita. Bien, hoy día estamos 30 de septiembre. Vamos a empezar a pasar la lista de asistencia. Entonces, Alvarado Solano. Presente, ingeniero. Hola. Alvarado Cumpa. Arellano Suárez. Ahorita, a ver. Cumpa en el chat, ingeniero. Alvarado Sí, no, Cumpa. porque ha sonado acá algo. Sí, a ver, un ratito. Sí, porque no puedo estar ya. Y ahí me pasan la voz ustedes, pues ya, por favor, ya, porque yo no puedo estar saliendo así. Ya ustedes me pasan la voz como siempre, ya, para la lista. Bien, entonces, a ver. Entonces, Alvarado Cumpa ya está. Arellano Suárez. Naola Paza. Presente, profesor. Cango Achira. Presente. Con Félix. Chavarría Carpio. Chávez Francia. Congo Lobo. Presente, profesor. Condeso Pérez. Cooper Bazán. Presente, ingeniero. Ok. Cuestas Milla. Cuestas presente, ingeniero. Ok. Díaz Flores. Perdón, Flores Díaz, ¿no? Flores Díaz. Flores Oré. Flores Oré presente, ingeniero. Flores Oré, ¿no? Ya. Galindo Cose. Galindo presente, ingeniero. Marra Mejía. Gamboa Berrocal. Presente, profesor, presente. Gamboa presente. Ok. García Contreras. Presente, ingeniero. Ok. Garibay Quispe. Presente, ingeniero. Ok. Guevara Osco. Ermitaño León. Ermitaño presente, ingeniero. Ok. Guamaní Núñez. Wilca García. Presente, ingeniero. Hola. Ignacio Martínez. Presente, profesor. Hola. Limaguaya Loaiza. Limaguaya presente, ingeniero. Ok. Ok, gracias. López Tapia. Ludeña Talla. No. Mena Abad. Mena presente, profesor. Mendo Pérez. Mendo presente. Sí. Hola. Mesa Cueva. Miller Soto. Presente, ingeniero. Hola. El Hola. alimentador Mesa general Cueva presente, ingeniero. para el ¿Quién? tablero. Mesa Mesa. Cueva. Ya, ok. Para el tablero nuevo, ¿no? Moreno Fernández. Néstares Álvarez. Pantoja Taminchi. Paredes Balcázar. Paredes presente. Ok. Peña Sembrera. Peralta Acevedo. Pinto Larico. Presente, profesor. Ok. Ponce Castro.
Porras Arhuata, Reina Rodrigo, Presente, profesor. hola, Rojas Cuellar, Rojas Moreno, Rojas Moreno presente, profesor. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Roncal Cabrera, Roncal presente. ok, hola, Sánchez Rodríguez, Segovia Torres, Simeón Enostroza, Mayo Llanto, Presente, profesor. ok, Torres Villanueva, Presente, Torres. ok, Trujillo Barreno, Trujillo presente, profesor. buenas. Vázquez Sánchez, Presente, profesor. hola, Velázquez Guerra, Vilches Juárez, Presente, Vilches, ingeniero. ok, ok, ya lo puse ya. Villanueva Segura, Inés Segura presente, profesor. ok, Yalan Saavedra y Yaulio Malqui. Ya, Ingeniero Arellano presente. Mi micro estaba apagado. un ratito, no te preocupes, voy a Ingeniero poner Sánchez ahorita, presente. un ratito, voy a ir en orden, ¿ya? Arellano, Ingeniero Chacón Félix. ya, pues ya bajé ya un ratito. ¿Quién es el primero? Arellano, ¿y quién me dijo el otro? ¿Quién era? ¿Qué era? Aparte de Arellano, Chacón, ¿no? A ver, Sánchez presente, ingeniero. Chacón a ver, Félix, ingeniero. ya lo puse. ¿El otro? Gracias. Yalan Saavedra. Ah, Yalán, ya. Yalán Peralta, Saavedra, profesor, también. Peralta, Buenas tardes. Sí. Peralta Acevedo, ya. Y a Ponce también, profesor. Ponce, por favor. ¿Vos? Ponce Sí. Castro, ya. Bien, un Andrés Pérez, ingeniero. Sánchez presente, ingeniero. ratito. A ver. Voy por acá por Sánchez, que está más rápido. Y el otro es Condeso, ¿no? Condeso Pérez, ya. Ok, bien, vamos a empezar entonces. Ingeniero, disculpe. Sí, Chávez, Francia también. ¿puedes hablar un poco fuerte? Chávez, Francia. Chávez, Sí, Francia, ya, ok, ya lo puse. gracias. Dice que mi micro está medio mal. Segovia, profesor. Segovia. Segovia. Y, sí, un ratito. Segovia Torres, ya. Bueno, ya está, estamos los que estamos, ya. Bien. Y quería hacerles una consulta, y si me pueden levantar el micro para contestar sin ningún problema. ¿Ustedes ya empezaron sus laboratorios ya de estabilidad? Esta semana vamos a comenzar, ingeniero. Pero si esta es la semana tercera. Ya. Mañana sería. Ah, ustedes lo llevan los sábados, ¿no? O sea, van a comenzar el sábado. Este sábado sería su primera clase. Sí, ingeniero. Ya, ¿todos llevan con el mismo profesor o llevan con dos profesores? Ah, los laboratorios siempre empiezan 2 semanas después. Ah, mira, en la Universidad en la Universidad Nacional de Callao, todos empiezan, si a todos se les paga igual, todos empiezan, ¿cómo se llama? El día que empieza. Bueno, ya. Entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, para el examen parcial que vamos a tomar, ¿cómo se llama? Yo quería decirles que yo siempre tomo lo que hago en clase. Yo no me invento cosas que no he entrado, que no he puesto en clase, por si acaso. Ya todo lo que hacemos en clase es material para venir en el examen. Y normalmente son, en el parcial y en final son entre 3 y 4 preguntas, ¿no? Que sobradamente se pueden resolver en hora y media, ¿no? Entonces, no deberían de tener problemas si es que están asistiendo a las clases, ¿no? Y todo lo tienen en el material que se les entrega, ¿no? O sea con las notas de clase o en el video. Entonces, no deberían de tener problema, ¿no? Lo que sí, con respecto a los laboratorios, ustedes llevan, por ejemplo, todo el grupo que está acá con el salón, acá en este salón, ¿llevan con un solo profesor o dos profesores? Porque la vez pasada me decían que tenían dos profesores de laboratorio. Algunos llevan con uno y algunos llevan con otro, ¿así es? Para saber, ¿no? Para tener idea.
Ingeniero, es que hay dos grupos, uno con el ingeniero Casas y el otro es con el profesor Hermosa. Ya, uno es con Casas y el otro es con Hermosa. Pero entonces quiere decir que en este grupo que tenemos ahorita que están presentes, hay alumnos que están con Casas y hay alumnos que están con Hermosa. Eso entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Así es, Sí, profesor. ingeniero. Ya, ok, eso nomás. Ya, entonces pues estoy anotando acá laboratorio, Casas y Hermosa. De estabilidad. Ya, y una pregunta adicional. ¿Ustedes, cómo se llama, cuando llevan, utilizan el Dixieland? O sea, la universidad tiene, ¿cómo se llama, el Dixieland, digamos, licenciado? ¿O también usan el Dixieland, el 1517, es el que todo el mundo tiene hasta ahorita? En potencia 1 llevamos con el ingeniero Rubén y nos pasó un Dixilen que era del 7.1 creo, o 5.1, no me acuerdo bien. 15.1. 15.7 es. 15.71 creo que es. O 15.17. Bueno, pero ese es el último que tienen todos. Es el Ya, portable. ya con ese, pero digo en el laboratorio con Casas y Hermosa, ¿usan el Dixieland? Que mañana va a ser nuestra primera laboratorio, profesor. Recién se van a enterar. Así es. Ya, entonces les pregunto la siguiente semana, ¿ya? Porque sí, porque de alguna manera, ya, claro, como dicen que ya era la primera clase, ya yo les pregunto entonces la siguiente clase. O sea, con Casas llevan mañana y con Hermosa también. Con Casas son los martes. Ah, ya. ¿Y con Casas ya empezaron? Sí. Pero él usa el Dixieland por si acaso. Sí, profesor. Ah, ya, perfecto. Ya. Ok. Entonces, vamos a ir un poco para completar mi información. Ya. Entonces, vamos. Ya. Vamos a continuar entonces con el análisis de la máquina. Nosotros nos habíamos quedado acá. Habíamos hecho un ejercicio de análisis que es el más elemental, ¿no? La máquina síncrona conectada a una barra infinita. La máquina síncrona conectada a una barra infinita. Normalmente las máquinas síncronas en su modelo más sencillo utilizan solamente la fuerza electromotriz, ¿no? Su impedancia síncrona, que puede ser transitoria o subtransitoria, y entonces esta tensión de acá se le conoce normalmente con la letra E, para diferenciarla de en terminales, porque estos terminales son estos, entonces acá se le considera como ve su tensión en terminales o bornes, ¿no? Yo le prefiero poner T de terminales. Y entonces esta es la reactancia equivalente, ¿no? Entonces sería la síncrona. Pero cuando uno lleva estabilidad, hay varios modelos que se tienen que estudiar, ¿no? Este es el modelo más simple. Entonces, cuando uno quiera hacer un análisis más detallado de estabilidad, vamos a ver eso. Hay varios modelos, ¿no? Dependiendo de cuántas ecuaciones diferenciales consideren, ¿no? Y ahí interviene también los bobinados de amortiguamiento o de amortiguación, ¿no? Entonces, pero cuando estamos estudiando, así como ahora, en estado estable, esta representación es suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes analizan acá, si esta es la máquina síncrona, la tensión E, que es generada internamente por la máquina, es igual a la T, a la tensión en bornes, cuando no hay carga. Eso queda claro, ¿no? Cuando no hay carga, o sea, cuando esto está así, ¿no? Si pongo una carga acá, si no hay carga, esas dos tensiones son iguales, ¿no? Porque esta es una impedancia, ¿no? De la carga. Si no hay carga, entonces no hay corriente. Si no hay corriente, entonces la tensión interna o la fuerza electromotriz generada en el generador es exactamente igual a la tensión en bornes. Eso es clarísimo, ahí se está viendo. Pero cuando yo cierro el interruptor, en ese momento va a aparecer una corriente. Esa corriente, entonces, va a hacer que
haya caída de tensión aquí en la impedancia y también, bueno, en la impedancia básicamente, porque lo que quiero decirles es que entonces la tensión E ya no va a ser igual a la tensión B sub T, porque hay una caída de tensión acá, una caída más menos acá, ¿no? Una caída de tensión. Y acá también hay una caída de tensión. Entonces, cuando estamos con el generador operando con carga, la tensión de la fuerza electromotriz interna es diferente a la tensión en bornes, ¿no? Eso que para recordar, pues ustedes deben haberlo llevado en su curso de máquinas. Pero en todo caso, es diferente, ¿no? Solamente son iguales cuando está en vacío. Y este es el modelo que se usa siempre cuando estamos, como se llama, en estado estable, vale decir, cuando no estamos analizando transitorios, ¿no? Entonces, habíamos elegido este ejercicio porque este ejercicio es bastante completo. Ya les había explicado ya a ustedes el método por unidad, ¿no? Entonces, siempre se definen dos bases, que normalmente es la potencia aparente de base y una de las tensiones. Y normalmente uno mira en el ejercicio, uno busca el transformador y aquí va a haber una tensión de base y obviamente que a la derecha va a haber otro, pues, ¿no? Entonces siempre se elige la tensión de base de la izquierda y la de la derecha se calcula en base a la relación de transformación, ¿no? Y, ese es, y si amerita cambiar las impedancias, y también les dije, eso tienen que tener presente, las impedancias que están en placas siempre están en función de la potencia nominal y de la tensión nominal del generador, de cada elemento, ¿no? Eso es para acordarnos. Entonces nosotros habíamos trabajado la fórmula que ya vimos hace 2 clases, y nosotros en general habíamos, si ustedes deben, para el examen, deberían tener presente lo que habíamos ya definido, ¿no? En forma general nomás esto es así, ¿no? Y esto es lo que hemos aplicado acá en este ejercicio. Te voy a poner así en forma general. Si yo tengo acá, como se llama, un generador, ¿ya? Y acá tengo, como se llama, toda la impedancia que ocurre, como se llama, y ahí está metido todo, ¿no? Acá está la impedancia del generador, más la impedancia del trafo asociado, más la impedancia de la línea, ¿no? Aquí está metido todo, ¿no? A este le llamamos borne 1. Y acá se supone que llegamos a la barra infinita, que normalmente se le representa, como se llama, con otro, como si fuera un generador ahí, pero es la barra infinita, ¿no? Esa es la barra de referencia. Entonces, ahí está acá la tensión en 2. Normalmente se le toma como referencia. Entonces, este B sub 2 va a ser igual a 0, en general, ¿no? Y esta de acá, que ya saben que es E, pero en general se le pone, pues, B sub 1, ¿no? Y B sub 1 es igual al módulo B1, con un ángulo delta. Porque delta nada más, porque no tiene sentido llamar, pues, este es el equivalente a delta 2. Si delta 2 es 0, entonces delta 1, que es este de acá, no tiene sentido llamarse delta 1, simplemente se llama delta. Entonces nosotros habíamos dicho algo que es importante. Y miren, este 1, ¿qué cosa es? Este 1 no es la tensión en bornes. Este 1 no está esto no es tensión en bornes, esta es la tensión de la fuerza electromotriz. Es como si esta barra estuviera metida dentro del generador. Porque la impedancia del generador está acá, junto con la del trafo y junto con la de la línea, está junto acá todo, ¿no? Entonces, esta barra 1 es lo que está botando, lo que está produciendo el generador desde su fuerza electromotriz. Entonces, nosotros habíamos hallado que acá hay un N1. Eso sí es importante que lo tengamos presente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es N1? N1 es la potencia aparente que entrega el generador, pero no en sus bornes, sino desde la fuerza electromotriz, como si hubiera una barra allí dentro. Es imposible, ¿no? Porque un generador no puede tener adentro una barra. Pero así funciona para estabilidad. ¿Y qué habíamos dicho? Que esto era igual a la tensión 1, a la tensión 2, la impedancia que hay entre esas dos barras X1, X2, X1 y 2, y el seno del ángulo. Ya esta es la ecuación. Este es el seno del ángulo. Y esta es la ecuación, esta es la potencia activa. Y la reactiva que está, y miren, la reactiva está saliendo de acá.
no de bornes, sino de acá, porque el XS está metido dentro de todo este conjunto. Entonces aquí sería, como está saliendo de acá del 1, entonces sería la tensión en 1, ¿no? Al cuadrado, dividido entre x1, 2. Acá sería, y acá voy a poner acá un corchete, y acá sería menos, eso hemos hecho ya en hace 2 clases, menos B1, B2. Lo que quiero es que solamente ya cerrar esta parte para ya quedar claros, ¿no? Este ejercicio justamente ha aplicado estas ecuaciones, y aquí es el coseno del ángulo. Entonces, coseno del ángulo delta. Pero siempre, acuérdense, el ángulo delta es el ángulo de la tensión B1, de la que está acá a la izquierda. Ahora, si yo quiero saber cuánto llega aquí a la barra infinita, qué potencia llega, entonces como hemos asumido de que no hay resistencia porque así ocurre en alta tensión, entonces esta potencia activa, porque esta es la reactiva, es la misma. Entonces B1, B2, la impedancia que hay entre 1 y 2, y esto como no tiene sombreritos son módulos, ¿no? No son fasores, son el ángulo. Pero aquí cambia, ¿no? Esto es lo que yo quería mostrar, aquí cambia. Aquí es más J, pero es más J, pero aquí cambia. Ahora estoy acá, en el punto 2. Entonces aquí ya no es más como acá, es menos. ¿Qué tensión? La tensión de este borde, B2. La tensión B sub 2 al cuadrado. Esto vamos a aplicar más adelante, por eso que les estoy resumiendo ahorita otra vez. Más, y aquí era menos, ahora es más. Y aquí es B1, igualito, ¿no? B1, B2 en módulo, X1, X1, 2, coseno del ángulo. Ese ángulo delta es el ángulo de la tensión B1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las potencias activas, tanto acá en N1 como en N2, o sea, la potencia activa que entrega el generador y la que recibe la barra infinita es la misma. ¿Por qué? Porque hemos asumido que no hay resistencias, estamos anulando, estamos despreciando las resistencias. Pero como aquí hay inductancia, entonces por eso es que la potencia reactiva es diferente. Y otra cosa que hay que notar, que estas ecuaciones N1 y N2 se aplican a pares de puntos, o sea, a pares de barras. Esta barra 1 con la barra 2. O puede ser con la tensión en bornes, como hicimos en este ejercicio, y la barra 2. O sea, la tensión en terminales y la tensión en la barra infinita. Siempre se puede aplicar en cualquier par de puntos, porque acá dice B1, B2. Entonces tengo que conocer la tensión en 1 y 2. La tensión 1 puede ser la que en cualquier parte de la línea, y la tensión 2 en la barra infinita. Sino que en general para estabilidad se analiza como si esta barra 1 estuviera dentro del generador, para considerar en esta reactancia ya metida acá la impedancia del generador, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, si ustedes quieren hallar por ejemplo, si yo quiero hallar en este punto 1 la potencia reactiva, tengo que aplicar esta fórmula. Pero si yo quiero hallar la reactiva en N2, tengo que aplicar esta otra. Es diferente. En esta barra 1, aquí comienza con B1 cuadrado. Entonces, cuando estoy en N2, comienza con B2 cuadrado, pero los signos cambian, ¿no? Si era más acá, aquí es menos. Si era menos, aquí es más. Pero es diferente. Esta Q es diferente de esta otra Q. Las que sí son iguales son la potencia, porque esto es así, ¿no? Vamos a llamarle P, para decir que son iguales, más JQ1. Más JQ1. Y en este caso de acá, en la potencia que llega a la barra infinita también es P, porque no hay pérdidas. Más JQ2, los Q sí son diferentes. ¿Ya? Otra cosa además, esta ecuación particular, que es lo que vamos a ver en un rato más, esta de acá, que es la potencia activa, esta que es la potencia activa, que son iguales a lo largo de todo el circuito. ¿Por qué? Porque no hemos conseguido pérdidas. A esto se le conoce como ecuación potencia-ángulo. A esto se le conoce como la ecuación potencia-ángulo. Ecuación
¿no? Ecuación potencia ángulo. ¿Por qué? Porque es la potencia activa. Esta es la potencia activa y está variando con respecto al ángulo. Entonces, ecuación potencia ángulo. Eso vamos a ver más ahora en la clase de ahora, un rato más. Entonces, eso quiero que lo tengan presente ahorita, ¿no? Ecuación potencia ángulo. Entonces, los ejercicios que desarrollemos o lo que hagamos ahora o en clase, van a estar referidos a esta ecuación, esta se llama la ecuación potencia-ángulo. ¿Por qué? Porque relaciona la potencia activa, porque esta es potencia activa, con el ángulo, ¿no? Ese es todo el asunto. Entonces, esto tenemos que tener claro. Y vuelvo a repetir, se aplica a pares de puntos. A pesar de que yo digo que este es un N1 que está saliendo en esta barra 1, para poderlo calcular necesito conocer la tensión en N2, en otra barra. En cualquier par de barras que se calcula esto. Tengo que tener cuidado, si yo calculo 1, esta es su fórmula para la reactancia, para la potencia reactiva. Pero si lo calculo al lado derecho, que es el 2, la potencia reactiva cambia por culpa de estas impedancias que hay en el medio, entre los dos puntos. Eso tienen que tener cuidado. Bien, entonces esto es muy importante, ¿ya? Porque vamos a seguir trabajando con la ecuación potencia-ángulo, que es esta de acá, ¿no? La potencia activa. Entonces nosotros sabíamos ya no voy a repetir esto, ya ustedes lo van a verificar. Lo que yo quería decirles nomás es, por ejemplo, el problema me pedía este valor de acá, este B, que es la tensión interna. Esta B es la que hemos hallado. Se le llama B, en realidad es la tensión interna, pues esta de acá, ¿no? La tensión interna del generador, porque la tensión en terminales es esta de acá, B sub T. Y aquí está la impedancia del generador. De lo que hemos hallado es esta tensión. Entonces miramos, vamos a analizar, porque necesitamos analizar, pues, ¿no? ¿No es cierto? Eso es parte de la ingeniería, ¿no? No es cuestión nada más de ya salió y ¿qué más? Hay que analizar, pues. Justamente los resultados permiten analizar. Entonces, los números, como ustedes saben, por sí solos, no dan información. Cuando uno trata los números, recién se consigue la información o el conocimiento, ¿no? Que los números por sí solos no representan nada. Pero cuando se agrupan y se les da un tratamiento, tú le puedes sacar información. Y entonces, aquí el primer análisis, la primera conclusión es que si yo tengo la tensión de referencia, que es la tensión de la barra infinita, acá se le he puesto B sub I porque I de infinito está, como se llama, a un ángulo cero. No me importa qué tamaño sea, no le he puesto cuánto es B sub 1, creo que era 0.9, creo, bueno, ahí. Pero ¿qué es lo primero que yo estoy hallando? Por ejemplo, la corriente. Por ejemplo, la corriente tiene, con respecto a la barra infinita, la corriente tiene este ángulo. Esta es la corriente, 3.3857 grados con respecto a la barra infinita. La tensión en terminales tiene este ángulo. La tensión en terminales, o sea, del generador, tiene este ángulo. Por dato del problema, la tensión en terminales, su valor unitario, o su valor módulo era 1. Pero el ángulo se halló, ¿no? 16.976. Esa es. Y por último, la tensión en el generador, o sea, la tensión interna, esto no es otra cosa, el E que yo les digo que es la tensión interna, la fuerza electromotriz interna del generador, es todo este ángulo. Y todo este ángulo es delta, porque si esto es 0, delta es este, y este ángulo delta es este. Este es el ángulo delta, ¿no? El ángulo delta es este, ¿no? Entonces, aquí vemos que la tensión es 1.1405 a la 35. Y este ángulo de acá esta tensión de acá, B sub 1, vamos a poner acá, este B sub 1, ya lo tengo acá el dato, 0.97, 37 a 0 grados. 37 a 0 grados. Entonces acá hay que sacar una conclusión que es lo que quería decirles. Entonces, miren, yo tengo acá un generador, ¿no es cierto? Acá tengo la tensión en bornes, esta es la tensión en bornes del generador. Acá hay una tensión adentro también hay una tensión del generador, la fuerza electromotriz interna. Acá tengo un trafo.
Acá tengo una línea, así era, una línea, y acá tengo la barra infinita. Entonces, la primera pregunta que hacemos, que les hago yo a ustedes para como análisis, la potencia que se transmite, la potencia activa que se transmite, eso, oye, a ustedes lo saben, simplemente lo estamos para recordar y tener el mismo concepto todos. La potencia se transmite así, ¿por qué? ¿Cuál es la condición para que haya una transmisión de potencia de izquierda a derecha? La única condición es que el ángulo, y tengo que tomar una barra, ¿no? El ángulo de una barra tiene que ser mayor que el ángulo de la otra barra. Yo ya tengo la tensión en bornes, ¿no es cierto? La tensión en bornes, ¿cuánto es? La tensión en bornes por acá está. Acá, esa tensión de acá ya la tengo como, ya la calculamos. Entonces, 1 a la 16, 1 a la 16.979. Entonces yo miro para que se cumpla que el flujo va de acá a acá. Este ángulo tiene que, entonces vamos a llamar a este ángulo de acá, tiene que ser mayor que el ángulo que hay acá. Aquí, ¿qué tensión hay? Ya hemos visto, acá la tensión es 0.9737 a 0 grados. Entonces, para que haya transmisión de potencia activa, entonces yo tengo que cotejar que el ángulo de inicio sea mayor que el ángulo de llegada, para que el flujo sea en esta dirección. Y se coteja, pues acá está, ¿no? Este ángulo es mayor que este. También puedo verificarlo con la tensión interna. La tensión interna del generador es esta, 1.1450. Esa tensión interna hasta acá es como si acá hubiera una barra 1 metido adentro, ¿no? Esa barra es 1.14 a la 35.299. 35.299 es mayor que 0. Entonces coteja. Cualquier par de nodos, chequeo el ángulo. Si el ángulo de un lado es mayor que el otro lado, entonces un lado significa barra 1, cualquiera que sea de ellas, ¿no? Y la de 2 va a ser esta, la barra infinita, ¿no? Entonces la potencia va a ser en esta dirección, donde delta 1 tiene que ser de la izquierda y delta 2 es de la barra infinita. Ahora, ¿cómo justifico que haya el flujo de potencia reactiva? El flujo de potencia reactiva, para que en esa dirección, quiere decir que la tensión de una barra que está a la izquierda, donde nace el flujo, tiene que ser mayor a la tensión a donde llega. Puedo agarrar cualquier par de puntos, de cualquier par de barras. Por ejemplo, puedo agarrar estas dos de acá, esta y esta, y analizo. ¿Cuánta es la tensión acá? 1, ¿no? ¿Y cuánta es la tensión acá? Ah, eso no lo calculamos, ¿no? Pero esta tensión de acá no la hemos calculado en el transformador. Pero puedo agarrar la tensión interna del generador y la tensión, con estas dos barras. La tensión interna del generador, su tensión es 1.14. Y la tensión en bornes, es 1. Entonces, el flujo es hacia allá. Ahora, no quieren agarrar esto, pueden agarrar este par de puntos, este y este. Pues esta es otra tensión, otra barra. ¿Cuál es la tensión acá? El nivel de tensión acá, 1. ¿Cuál es el nivel de tensión acá? 0.9737. Entonces, 1 es mayor que 0.9737, el flujo es para allá. Entonces, esto se pone para cualquier par de puntos. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer como ingenieros, ¿no? No solamente terminar acá, no solamente decir esto, allá esto, pero ¿y qué significa? ¿Qué significa esto, no? Desde el punto de vista del flujo de potencia, ¿no? Que es importante, ¿no? Esto es para acordarnos, obviamente, ¿no? No estamos acá para cuestionar si ustedes saben o no saben, sino para acordarnos de que así debe analizarse. El flujo de potencia significa que un ángulo debe ser mayor que el otro para que tenga esa dirección. Flujos reactivos, una tensión debe ser mayor que en el otro punto para que tenga esa dirección. Donde aquí este es 1 y este es 2. Entonces el ángulo en 1 debe ser mayor que en 2. Donde este es 1 y este es 2 acá, ¿no? Tensión en 1 debe ser mayor que tensión para que el flujo vaya en esta dirección. Entonces, eso es lo que quería terminar. Y con eso terminamos este ejercicio. Ya más o menos tienen una idea clara de cómo funciona completamente lo que significa el método por unidad. Este método es bastante completo. Este ejercicio que hemos hecho es bastante completo. Porque me ha permitido, voy a lamentablemente al cerrar acá se borra todo esto, me ha permitido que a través, ¿no? Al poner diferentes, al poner acá, por ejemplo, 26 y acá 24/7,
hace que yo cambie, es que tenga bases distintas, y al tener acá 1.025, que es para 345, he tenido hasta que cambiar esta tensión para poder realizar el ejercicio, ¿no? Para llegar a esto de acá, ¿no? Entonces, es muy importante, y esto de acá también, ¿no? Para ver cómo hacen el cambio de base cuando la tienen la tensión en por unidad, ¿no? Entonces, es importante recordar, acá hasta les he puesto dos formas de calcular la corriente, con Kirchhoff y con la forma puntual, que es esta, ¿no? La potencia en terminales es igual a la tensión en terminales con la corriente en terminales, ¿no? Las dos formas son equivalentes, y eso es lo que ustedes como ingenieros deben de saber, pues, ¿no? Yo no les digo que por eso van a hacerlo a mano, obviamente, pero tienen que saber qué cosa es lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora, vamos a aplicar ahora, como les dije, la ecuación potencia-ángulo. Entonces la ecuación potencia-ángulo en general es así, como ya les dije, ¿no? La ecuación potencia-ángulo es así. La potencia es igual a B sub 1, B sub 2 entre X1, X2. ¿Qué quiere decir cuando dice X1, X2? Quiere decir que está tomando dos barras o dos subestaciones. O dos nodos. Seno del ángulo, ya está. Cuando dice así, quiere decir que el ángulo de la barra 2 es 0. Y este ángulo, delta, es de B1. Ojo. Cuando se pone así reducido, quiere decir que el ángulo B sub 2 es 0. Estos son módulos, ¿ah? Pues estos son módulos. Esto no es fasor. Entonces, este ángulo delta 1 corresponde a B1, por si acaso. Y el ángulo de este es 0. Su ángulo es 0 grados. Su ángulo, ¿no? Su ángulo es 0 grados. 0 grados. Entonces, eso no hay que olvidar, ¿ya? Entonces, esta ecuación, si ustedes la ven, se llama ecuación potencia-ángulo. Acá está, potencia-ángulo. Y esta ecuación tiene esta forma, ya ustedes seguro en algún momento habrán visualizado. Es así, es un seno. La parte positiva del seno, porque la parte negativa corresponde cuando analizo un motor. Y esto vendría siendo P, la potencia. La potencia que está transmitiendo el generador. Y esto sería el ángulo. Ese ángulo viene siendo, ¿cómo se llama? El ángulo de potencia que le llamamos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, acá hay un techo, un tope. Acá hay un tope. Ese tope se entiende pues que es la potencia máxima, ya más que eso no puedo ir. Esa es la potencia máxima, ¿no? Entonces la potencia máxima, ¿cuándo llego a la potencia máxima? Y ustedes miren acá, pues. ¿Cuándo se ve que esto vendría siendo la potencia máxima? Esta fórmula. El resultado de B1 por B2 entre X1, 2, eso es la potencia máxima que puedo transmitir. ¿Cuándo será máximo? Cuando el delta sea 90 grados. Cuando el ángulo delta sea 90 grados. Cuando es 90 grados, entonces el seno de 90 es 1, y entonces el máximo valor que adquiere la potencia activa de transmisión es B1 por B2 entre X1, 2. Entonces quiere decir que esta es la potencia máxima que puede pasar, ¿no? Esa es la potencia máxima. Entonces la potencia máxima es esta. Entonces a esto también se le conoce Pmax. Pmax. Entonces la ecuación potencia-ángulo se puede escribir así: P es igual a B1, B2 entre X1, 2 seno del ángulo, o se puede escribir P es igual a Pmax seno del ángulo. Como quieran, las dos cosas valen, porque sabiendo de que Pmax es B1, B2 entre X1 y Y2, ¿no? Y esta es la potencia máxima. Entonces, normalmente los generadores, el COES, cuando hace la operación el despacho económico de carga, lo que trata de mantener es el ángulo lejos de 90 grados. Lejos de 90 grados. Entonces, esta es la potencia mecánica, ¿no? Esta es la potencia mecánica que le cae al generador. Esta es la potencia mecánica que está recibiendo en ejes. ¿Debido a quién? Al agua, si es turbina hidráulica, o al vapor de gas, al gas, si es como se llama una turbina de gas. Entonces la potencia mecánica normalmente se considera que no cambia. ¿Por qué? Porque la potencia mecánica, ¿de quién depende? De la columna de agua, por ejemplo, en una hidráulica. Entonces la respuesta eléctrica es mucho más rápida, mucho más violenta que una respuesta mecánica. Y acuérdense que la columna de agua pesa. Entonces, para abrir o cerrar inyectores hay un peso del agua que está apretando los inyectores, ¿no? Entonces hay un pequeño tiempo para mover eso.
Entonces, en un segundo ya es una eternidad ya, ¿no? Entonces, por eso que se considera que la potencia mecánica es cuasi constante con respecto al cambio de la potencia eléctrica. Porque la potencia eléctrica, acuérdense que es una onda electromagnética. Y las ondas electromagnéticas tienen una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, la respuesta eléctrica es muy violenta comparado con la potencia mecánica. Por eso es que se considera así. Entonces, la potencia mecánica está entregando, está en este punto acá. La potencia mecánica está acá. Entonces, en este punto muy particular, la potencia mecánica es exactamente igual a la potencia eléctrica. Entonces, la potencia mecánica que le entra a la máquina equivale a la potencia eléctrica que está saliendo de la máquina. Entonces, si el COES le dice, y acá está el ángulo, ¿no? El ángulo delta 0, por ejemplo, ¿no? Si el COES le dice al generador, ponte que ese cañón del Pato, sea Mantaro, sea Restitución, o sea cualquier central, sube la potencia, entonces, ¿qué hace el COES? Le echa más agua. El COES ordena a la central o al operador o al centro de control de Electroperú, por ejemplo, a ver, suba la potencia. ¿Qué va a hacer el operador del centro de control? Lo que va a hacer es abrir el inyector, o sea, va a jalar la aguja hacia atrás para que entre más agua. Lo que va a pasar es que va a subir esto acá. Entonces, el nuevo punto de operación va a ser ahora, porque el COES le ha pedido, PM1. PM1. Y el nuevo punto de operación va a ser este. Ya el anterior ya desapareció, ya este sería así. Este sería delta 1. Delta 1. Si el COE sigue diciendo que suba, va a llegar un momento que va a transmitir la potencia máxima. Pero si le dice que sigue echándole más agua, no se traduce en que va a subir más potencia, se traduce en que la potencia activa va a comenzar a bajar. Va a comenzar a bajar. Tú le metes más agua, va a bajar más, o sea, le metes más potencia mecánica, se traduce en potencia eléctrica que comienza a caer, a caer, a caer, a caer. Por eso es que yo no debo pasar de 90 grados. En estado estable, o sea, estamos en operación normal, cuando no hay falla, cuando no hay ninguna oscilación, ni nada, ni cosas raras en el sistema. Entonces, la idea es que tratemos de trabajar lo más alejado de 90 grados, para no estar, como se llama, operando cerca de 90 grados, que es como caminar al borde del precipicio. Entonces es muy importante, ¿ya? Cuando un centro de control como el papá de todos los centros de control es el centro de control de COES, del Comité de Operación Económica del Sistema. El COES ordena pues el despacho, subidas y bajadas, quién sale de servicio, quién entra, ¿no? Él es el árbitro, ¿no? Y los jugadores son los generadores, las líneas, ¿no? Entonces el COES ordena. Si el COES ahorita, en esos, a la actual fecha, yo sabía que iban a comprar lo que se llama los sincrofasores o iban a hacer que se instalen sincrofasores en las diferentes subestaciones. Entonces, con los sincrofasores sí yo puedo ver cuánto es este ángulo. Y si me estoy acercando a 90 grados. Pero sin los sincrofasores, el COES no sabe esto. Entonces, sin los sincrofasores, es como si tú estuvieras manejando con un ojo, con un ojo menos, con un ojo solo, ¿no? O con una venda en el ojo, en la cabeza, que te deja ver así a medias. En cambio, cuando utilizas los sincrofasores es como si estuvieras con los ojos, con una visión 20/20 con los dos ojos, ¿no? Ves todo. Le ves hasta el alma al generador. Entonces, en otros países, los centros de controles tienen para manejar el sistema, utilizan la tecnología de los sincrofasores, ¿ya? Entonces, eso es un punto que deben conocer. Entonces, vamos a trabajar con esta ecuación potencia-ángulo. Esta ecuación potencia-ángulo tiene un máximo, B1, B2 entre X1 y 2. Es la reactancia que hay entre las nodos o barras 1 y 2, que estoy considerando en mi análisis. Entonces, acá dice lo siguiente, vamos a ir con un ejemplo, ¿ya? Entonces,
Vamos a analizar la ecuación potencia-ángulo, pero desde el punto de vista, ¿qué pasa cuando yo le pongo capacitores? ¿Qué pasa cuando yo pongo inductancias? Ustedes saben que los capacitores lo que hacen es, tienen signo negativo. El capacitor tiene signo negativo. La reactancia es menos J algo, ¿no? Entonces, hacer menos quita, resta. Al restar impedancia, lo que está haciendo es mejorar las pérdidas, porque está disminuyendo la impedancia. Va a disminuir la caída de tensión, va a mejorar la transmisión de potencia entre dos puntos, porque por este análisis simple puedo saber eso, miren. La potencia que es igual, ahorita acabo de decir, la ecuación potencia-ángulo es B1, B2, X1, 2, por el seno del ángulo, ¿sí o no? Entonces, yo tengo dos puntos, si yo tengo entre dos puntos, imagínense que acá hay un generador, ¿no? Y este es 1 y este es el otro 2, ¿no? De la línea. Entonces, ¿cómo logro transmitir mayor potencia? ¿Cuándo esta potencia va a ser mayor? Cuando este X1, 1, 2 sea menor. Si este baja, la potencia sube. Si este X1, 2 baja, esto sube. Y me conviene. ¿Cómo hago para que baje la reactancia entre 1 y 2? Ah, bueno, tengo dos formas. O le pongo otra línea en paralelo, u otra línea en paralelo, cuantas yo quiera. Con eso estoy disminuyendo la impedancia. Porque al estar en paralelo disminuye la impedancia. Estoy aumentando la transmisión de potencia. La otra es que en vez de hacer eso, lo que hago es lo siguiente. En vez de hacerlo de arriba, puedo hacer también lo siguiente, ¿no? Que es lo otro alternativo. No puedo poner líneas. Ah, bueno, entonces le pongo capacitor. Le pongo capacitor. Este es 1, este es 2. Entonces, el capacitor tiene menos J algo. Vamos a poner menos J2, por ejemplo, ohmios. Y imaginemos que la línea azul solita era J8. Entonces, este es J8. El resultado de esto va a ser J8 menos J2 será J6. Ya bajé esto. Entonces, yo puedo bajar la impedancia de una línea poniendo capacitores en serie o poniendo líneas en paralelo. De esa manera, bajo la impedancia y subo la potencia activa transmitida. Es un análisis simple que se puede hacer, ¿no? Y estas son, ¿cómo se llama? Condiciones que el CODES aplica cuando opera el sistema. Otra forma si yo no quiero ir por el lado de acá, de tocar la reactancia, entonces también podría decir, ¿de qué otra forma yo puedo subir esta potencia transmitida? Subiendo la tensión 1, o sea, de este lado izquierdo, donde está el generador, normalmente. Subo la tensión acá. Porque normalmente yo no puedo subir la tensión acá en 2. Yo no puedo subir la tensión en 2 porque acá está la carga. Acá está normalmente la carga. Entonces no puedo subir la tensión en 2. Lo que sí puedo subir es la tensión del generador. Bueno, hasta sus límites permitidos, obviamente. Tampoco puedo subir infinitamente, ¿no? Entonces, si yo subo la tensión del generador, la tensión 1, también obtengo aumentar la potencia. También logro aumentar la potencia, ¿no? Entonces, de igual forma, si yo también logro aumentar la tensión en 2, ¿cómo aumentaría la tensión en 2 acá? Poniéndole un capacitor acá, pero en paralelo. Si yo pongo un capacitor en paralelo, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy inyectando reactivos a la línea. Al inyectar reactivos, perdón, a la barra. Al inyectar reactivos estoy levantando la tensión. Estoy levantando la tensión. Ya no como generador, sino como capacitor. Entonces, si subo la tensión 1 o 2, estoy aumentando la transmisión de potencia. ¿No? Entonces, esas son cosas que uno puede echar mano cuando uno trabaja en un centro de control para ver, para manejar la operación de un sistema, como lo hace el COES. Bien, habiendo dicho eso, entonces, podemos ya analizar lo siguiente. Vamos con el ejercicio. Entonces, el ejercicio, mejor lo miramos acá. Dice que yo tengo, ¿cómo se llama? Un generador. Tengo un generador con un transformador. Acá tengo mi línea.
acá tengo otro transformador y acá tengo un motor. Obviamente el generador tiene una impedancia, ¿no? El transformador tiene una impedancia que es 1 por unidad. Y tiene una tensión también. La tensión del generador, ¿cómo se llama? Es 1.2. Cuando dice la tensión del generador y no te dice que es la tensión en bornes, se entiende que es la tensión, la fuerza electromotriz. Eso tienen que tener claro, ¿no? Si yo te digo que es la tensión del generador, pero no te digo que es en bornes o en terminales, se entiende que esto es esto. No hay que decirlo, se entiende que es la tensión interna del generador, o también como se conoce fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz del generador. No, cuando no se dice nada, ¿no? Como acá se dice tensión de generador, no se dice tensión en terminales. Bueno, tengo el generador, tengo la impedancia del transformador, tengo la impedancia de la línea, tengo la impedancia del otro transformador, tengo la impedancia del motor, acá está la impedancia del motor, y también tengo la tensión interna del motor. Como no dice nada, acá esto no es en terminales del motor, esta es la tensión interna del motor. Como no se dice acá en tensión de motor, no se dice en terminales. Se dice, se entiende que es la tensión interna del motor. Eso tienen que tener cuidado, por favor, ¿ya? Porque el motor también es un generador. Mejor dicho, perdón, me he expresado mal. El motor también es una máquina síncrona. Y como máquina síncrona también tiene su fuerza electromotriz esta. Y aquí está esta es su impedancia. Luego esto será entonces la tensión en bornes del motor que está recibiendo. Así como acá es la tensión en bornes del generador es esta. Esta es la tensión en bornes, que le llamamos en terminales, ¿no? Esta es la impedancia y esta es la fuerza electromotriz interna, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Entonces el ejercicio lo que dice es, ¿qué pasa si yo no cierro nada? Estoy sin esto. No tengo esto y ¿cómo es cómo se comporta la ecuación potencia-ángulo de este circuito? Segundo razonamiento. ¿Cómo se comporta la ecuación potencia-ángulo? ¿Cómo se comporta la transmisión de este generador hacia el motor si yo cierro y pongo la capacitancia en paralelo? Esto es en paralelo, ¿ah? Así se expresa, en paralelo. Contra tierra son circuitos en paralelo. Cuando lo pongo acá, es en serie con la línea, pero este caso no es en serie, es en paralelo. Y la otra dice, ya no pongas un capacitor, sino ahora, ¿y qué pasa si le pones una bobina y cierras? ¿Qué pasa si le pones una bobina y con la misma magnitud de impedancia? Lo que pasa es que si la bobina es J1, la capacitancia con el mismo valor de ohmiaje es menos J1. Menos J1. Entonces vamos a hacer ese análisis, como dice acá, ¿no? Y eso dice acá el escrito. En la siguiente figura, un elemento reactivo, capacitivo, estático, trifásico de reactancia 1 por unidad. Normalmente se refiere de que este equipo de acá, puede actuar como capacitancia, puede actuar como reactancia. Es un híbrido, ¿no? Se comporta como un SBC, ¿no? Entonces, está conectado a una barra de un motor por medio de un interruptor. Acá está, esta es la barra del motor y aquí está el interruptor. Y lo que te pide es, ¿cómo se llama? Calcular el límite de potencia en estado estable, o sea, la potencia máxima de la ecuación potencia-ángulo. Con y sin el interruptor, o sea, con y sin el capacitor, ¿no? Sin el interruptor del capacitor. Y volver a calcular este límite, pero poniendo un elemento reactivo del mismo valor de impedancia, ¿no? Entonces, el circuito sería así. Si yo le pongo, ¿cómo se llama? Si yo comienzo a dibujar, ¿por qué se hace para empezar en una sola fase? Porque normalmente cuando se construyen los equipos, cuando se construye una red de potencia, se supone que los generadores tienen bobinas que están separadas a 120 grados físicamente, espacialmente, y que son del mismo tamaño, todo, ¿no? O sea, son simétricos. Igual ocurre con el trafo, con la línea, ¿no?
Entonces basta que yo analice una fase nomás, no tengo que hacerme bolas y hacer las 3 fases. Basta que analice una fase y después ya saco conclusiones para todo. Entonces, el generador lo pongo 1.2, pero no tengo el ángulo, porque no me dan. Tengo la reactancia interna del generador 1. Tengo el X del transformador 0.1. La impedancia de la línea 0.25. Acá va en ese punto, va, si acá hay un capacitor, sería menos J1. Aquí está la reactancia del transformador 0.1. Aquí está la impedancia del motor, que es 1. Y aquí está la fuerza electromotriz del motor 1, mírenme. Entonces miren lo que está pasando acá. Yo estoy poniendo acá 1, y acá estoy poniendo 2, pero es algo ilógico, ¿no? Porque yo no puedo poner 1 dentro de la fuerza electromotriz del generador. Pero se estila hacer eso para los análisis. En el motor también. Yo lo que tengo es acceso al bornes del motor, pero no me puedo meter al motor. Pero en el papel puedo hacerlo, ¿no? Entonces yo tengo 1 y 2. ¿Para qué? Eso es para considerar toda la impedancia, tanto del generador como del motor y de todos los elementos asociados como trafo, líneas y trafo, para hacer el análisis de estabilidad. Bueno, lo que sí sé que en el motor siempre se toma como 0, en el lado derecho que esté acá, derecho digo porque está el 2, izquierdo porque es 1. Siempre se toma como referencia 0. Y entonces este viene siendo delta. Pero para efecto de lo que queremos no interesan los ángulos, porque ya les he dicho que la potencia activa es módulo de B1, módulo de B2, módulo de X1, 2, 0 el ángulo. Esto no es vector, esto es un número. Este es un número, es un número. Acuérdense, este ángulo es de la tensión de la barra 1. Ahora, acá la barra 1 está entre todos puntos, pero ustedes pueden tomar para ustedes puede ser la barra 1 esta y esta, si quieren analizar así. También puede ser esta la barra 1 y esta de acá la barra 2. Cualquier par de puntos funciona la ecuación, por si acaso, porque es entre 1 y 2. Solo que para estabilidad se prefiere usar, o se usa, o porque te piden, la barra es como si hubiera una barra dentro, ¿no? Y acá también como si hubiera una barra dentro del motor, que no es cierto, ¿no? Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a ver primero sin nada, cuando no hay nada, cuando no hay cuando no hay nada acá, ¿no? Cuando no hay nada, cuando estamos así sin conectar nada. Entonces yo tengo potencia, acá en vez de decir 1, 2, los libros también ponen IJ. Entonces acá sería BI, BJ, XIJ, seno de delta I menos J. Esta es su forma general. Pero ya les he dicho, por eso lo pongo, normalmente este J, que es de la tensión del extremo 2, se considera 0. Entonces este deja de tener sentido de llamarse delta 1, sino se llama delta nada más. Y este ángulo siempre es del que está la tensión primera, ¿no? 1 o I. Y 0 es esta mejor. Eso es todo lo que hay que tener claro. Entonces, calculo cuál es la tensión entre 1 y 2. Estoy tomando este par de puntos dentro de los generador y dentro del motor. Entonces, como B1 es 1, 2, el módulo, y acá el módulo es 1, ahí está. Y abajo pongo toda la impedancia, sumo 1 más 0.1 más 0.25 más 0.1 más 1, y acá está. Seno el ángulo. ¿Ven? Como les dije, todo esto de acá es la potencia máxima. Todo esto de acá es la potencia máxima. Y ahí está. ¿Cuánto sale? Entonces me sale 0.49. Ese es el límite de potencia. ¿Por qué dice límite de potencia? Porque eso es lo que yo puedo dibujar así. Esto es lo que acabo de calcular es esto. Este 0.49 es este valor de acá. El valor máximo que puedo transmitir. El Pmax, el tope. ¿Cuándo? No conecto nada. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a conectar, como dice, un capacitor. Voy a conectar un capacitor. Voy a cerrar este circuito. Lo que está diciendo es, ahora conectamos un capacitor en paralelo en esta barra de acá. Al cerrar se va a inyectar pues este capacitor.
Este capacitor tiene una impedancia de 1, pero en impedancia sería menos J1. Entonces, este sería el circuito, así como está acá. Si miramos más abajo, entonces vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar esto. Entonces, acá sí hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, ¿por qué cuidado? Porque como estoy inyectando acá un capacitor, entonces el capacitor va acá, en este punto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es sumar todo esto de acá. Si yo sumo esto de acá, sería 1 más 0,1 sería 1.01, ¿no es cierto? O 1.1 sería, ¿no? 1.1 y más 0.25 sería J, este sería 1.35, ¿no es cierto? Y sumo esto de acá, sería J 1.1, ¿no? Sería eso, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá abajo. 1.35 y 1.1. Y ahí está el capacitor fastidiando. Porque ahora sí ya no puedo sumar como en antes. En antes, cuando no había esto, yo sumaba alegremente esto y ya está, facilito. Pero ahora no puedo sumar. Entonces hay que hacer acá un artificio. Siempre tengo que la tensión es 1.2 a un ángulo que no conozco, pero como no se trabaja con ángulo, con esta curva potencia-ángulo, no me interesa. Y acá 1. Entonces, ¿qué es el primer paso que se hace? Yo debo llegar a un esquema como este. Esto que es estrella, lo debo convertir en un triángulo, que es este. Donde no me interesa calcular ni este ni este. No sirve para efectos de transmitir potencia del generador hacia el motor. Lo que me sirve es hallar esta impedancia, que se llama impedancia de transferencia. Le he puesto igual porque hay que calcularla, ¿no? Hay que ver cuánto es. En realidad, cuando yo convierto esta estrella a delta, yo puedo hallar la X de transferencia, esta y esta. Pero ¿para qué pierdo tiempo calculando esta y esta de abajo? Esa no me sirve. No me va a servir para lo que necesitamos. Eso se demuestra, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, ¿cómo convierto yo cuando tengo un delta, una estrella delta, y acá las he puesto, ¿no? Cuando yo tengo de estrella, que es esto, a delta será esta de acá. Entonces yo voy a hallar RA, ¿no? Entonces, de estrella delta sería, ¿cómo se llama? Este de acá sería la de acá, ¿no? De estrella a delta. Estrella sería el negrito y el rojo sería el delta que yo quiero calcular. Entonces, por ejemplo, no he puesto para todos, sino agarré y calculé, por ejemplo, para este, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el RA teniendo una estrella, ¿qué se hace? Se multiplica de lo que yo conozco por pares, R1 por R2, R2 por R3 y R3 por R1, ¿no? Acá está. R1 por R2, R2 por R3, R3 por R1. O sea, las impedancias, pues. R1 es la impedancia, ¿no? O sea, la impedancia sería 1.31, 1.1, ¿no? Con su signo menos, ¿no? Y después, ¿contra quién divido? Contra el opuesto de esto que quiero hallar, que sería R2. Y así hago para el resto. Entonces, eso que les estoy diciendo es lo que se hace, lo que se ha puesto acá, miren. Como a mí no me interesa esta de acá, a mí me interesa el equivalente, este de acá. Acá también va a haber otro, ¿no? Pero ese no me interesa. Y este de acá también. Entonces, aquí esto no me interesa, ni calcular este tampoco. Me interesa calcular este de acá, que sería la X de transferencia. ¿Cómo sería de acuerdo a esta fórmula? Sería todos, ¿no? J1.35 por 1.1. J11 por menos J1 y menos J1 por J1.35, acá está. J1.35 por J1, eso sería esta primera, J por este. Ahora, J1.35 por menos J1, eso sería J1.35 por menos J1, y faltaría J11 por menos J1, acá está. J11 por menos J11. Eso es por pares. Y después lo divido entre su contrario, o sea, su opuesto, ¿no? Su opuesto de RA era R2, el opuesto de esta es la capacitancia, menos J1. ¿Ya?
Pero una forma más fácil de hacerlo que estar acordándose de esta ecuación es así. Lo más fácil es decir así, ¿no? Miren, porque una vez que ustedes achican esto, por ejemplo acá, como es con J, acá queda, este menos J1 anula a este y anula a este, ¿no es cierto? Entonces acá quedaría J135 sería este. Ya no tiene el 1. Este J11 sería este. Y acá quedaría J135 por J1, 1 entre menos J1, que es esto. Entonces la fórmula mnemotécnica que se usa es la siguiente. Cuando yo voy a convertir esto y quiero hallar solamente la X de transferencia, porque estas ya no me sirven, entonces lo que se hace es lo siguiente. J135 más J11 más el producto de los dos, J135 por 1.1 entre el que está abajo, menos J1. ¿Ven? J135 más J11 más el producto de los dos, J135 por 1.1 entre el opuesto, ¿no? Menos J1, hasta. Ya no tienen que estarse acordando de esta fórmula, ¿no? Y entonces con eso calculan la X de transferencia. Y la X de transferencia sale, J 0.965. Sale este valor de acá. Entonces, el límite de potencia ya lo puedo hallar ahora. Igualito, hago la misma jugada, ¿no? La misma ecuación potencia-ángulo. Bueno, la potencia máxima va a ser B1, ¿no es cierto? B2, X1, 2. Entonces, B1 ya conozco, porque B1 es 1, 2, es dato del problema. B2 conozco, es dato del motor. Ahora, esta es la de transferencia. Porque no, esta de acá no me sirve, no sirve. Eso lo voy a mostrar en la siguiente clase probablemente. Entonces acá 0.95, pero en módulo nada más. Esta fórmula es para módulo. Entonces sale 1.2435. Y en su forma general sería así, ¿no? La potencia, la ecuación potencia-ángulo para este caso sería 1.2435 seno del ángulo. Seno del ángulo. Esta es la ecuación general. Potencia-ángulo. Pero como aquí yo estoy calculando el Pmax, estoy calculando este de acá nomás. Entonces, ya tengo un valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo no tenía el capacitor, yo podía transmitir 0.49. Y cuando tengo el capacitor, 3 veces más. O 2 veces más, ¿no? Porque 1.24, podríamos decir, ¿cuántas veces más? Yo agarro la calculadora, sería 1.2435 entre 0.49. ¿Cuánto sale esto? Sale 2.53 veces más. Quiere decir que cuando yo pongo un capacitor, puedo transmitir más potencia. El único problema del capacitor es que el capacitor es bueno para todo. Te quita los reactivos, te hace bajar menos energía reactiva, te mejora el nivel de tensión, ¿cómo se llama? Te mejora la caída de tensión, te regula la transmisión de potencia. Todo felicidad y felicidad y felicidad. ¿Y qué es lo malo? Porque todo no viene, pues todo no es felicidad, en el mundo viene carne con hueso. El problema del capacitor es que el capacitor, ahora que usamos en el mundo moderno, con la tecnología moderna, hasta los bebés usan celular, que algo no sé cómo hacen eso, se mandora los rayos X al ojo del bebé. Hasta las mascotas creo que tienen celular, todo el mundo usa celular. Entonces, y todo el mundo tiene los cargadorcitos para el celular y todo el mundo tiene pues qué sé yo, pues una tableta, o todo el mundo tiene pues una laptop, o todo el mundo tiene una impresora chica, grande, como quieran. Todo eso crea armónicos en la red. Y el capacitor está feliz cuando tú lo pones en una red, lo que hace, se chupa todos los armónicos, los jala, los atrae como un imán a los armónicos. ¿Y qué pasa con el capacitor? Aparte que al jalarlos a los armónicos se meten en la instalación eléctrica donde están ustedes. Imagínense que fuera una industria y ustedes quieren mejorar el factor de potencia.
y le ponen un capacitor ahí, antes miden ustedes cuántos armónicos habían, no había nada. Ponen el capacitor y van a encontrar que tiene una lluvia de armónicos. Es como si el capacitor invitara a una fiesta gratis donde van a haber chicas, chicos, trago, ¿no? Gratis, comida, gratis. Todo el mundo va, pues. Entonces, ese es el primer capacitor. Entonces, el capacitor, cuando tienes que ponerlo, tienes que tener mucho cuidado. Necesita de la mano con un filtro. Por eso que en todos sitios donde ustedes, en cualquier instalación que ustedes vayan, cuando visiten alguna instalación y haya capacitores, van a saber que también hay filtros. Porque el capacitor no lo han puesto para quitar los armónicos. Los filtros, el capacitores se pone para mejorar la estabilidad, para mejorar la transmisión de potencia, mejorar la caída de tensión. Para eso se pone el capacitor. Pero el capacitor como chupa o absorbe o trae o jala o atrae los armónicos, hay que poner filtros para que esos armónicos se vayan a tierra. ¿Qué hace el filtro? El filtro, cuando viene el armónico, en vez de irse por el capacitor, se va por esto es así más o menos, ¿no? Aquí he puesto un capacitor y entonces los armónicos vienen por acá, ¿no? En fiesta. Todo el mundo viene. Vienen los armónicos de orden 7, de orden 5, los armónicos de orden 3, por atrás vienen los de orden 11, o sea, todos vienen a la fiesta. ¿Y qué pasa? El capacitor se calienta y se puede reventar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Diseñar un filtro para ponerlo acá. Este es un filtro. Entonces, ¿qué hace el filtro? El filtro le ofrece a los armónicos un camino de menor impedancia que lo que tiene el capacitor. Entonces, ¿qué hacen los armónicos? Como son tontos, no se dan cuenta, se meten, no se meten acá porque tiene mucha impedancia, se vienen por acá y se van y se descargan a tierra. Y ya lo curo o lo salvo al capacitor, de que se caliente, se reviente, ¿no? Se malogre. Entonces hay que poner filtro. Entonces, con la modernidad hay que poner filtros. En mis tiempos, cuando yo hacía, ¿cómo se llama? Ponía capacitores acá en la Avenida Argentina, hacía diseño para que bajen su consumo de reactivos, no había necesidad de poner filtro, porque ¿quién iba? No se pensaba, los teléfonos eran de casa, con su cable, no sé si han visto los teléfonos antiguos, que tenían un marcador, un disco para marcar, ¿no? Y a veces cuando no querían que hables mucho le ponían llave, la mamá, el papá ponía llave al disco, ¿no? Ahí no había, entonces no había pues electrónica potente, no había pues celular, nada de eso, ¿no? Entonces no había pues armónicos, entonces no había necesidad de filtros. La necesidad de filtros ha venido con la modernidad de la electrónica de potencia, ojo, ¿ya? Con las corrientes, con las cargas que son no lineales, por ejemplo, con las, con las lámparas ahorradoras, esas, por ejemplo, tienen armónicos. Las otras que son, ¿cómo se llaman? Aparte de las ahorradoras hay las LED. Las LED, olvídense, las LED ahora, ¿cómo se llama? Es una locura, es otra que te genera armónicos, ¿no? Entonces, se necesita filtros, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Ustedes, cierto, pueden resolver cualquier cosa con capacitor, pero ahora tienen que tener un analizador de red donde van a poner el capacitor porque tienen que medir antes y después qué armónicos habían. Y van a darse cuenta que antes de poner el capacitor hay pocos o casi nada, y cuando ponen el capacitor vienen toditos a la fiesta. Entonces lo quemas al capacitor si no haces nada. Y no solamente el capacitor, a las instalaciones donde está el capacitor. Bien, entonces tenemos tenemos entonces que el capacitor, felicidad 1.2435. Pero hay que tener cuidado, filtro. Ya. Ahora dice, ¿y qué pasa si haces lo mismo, pero ya no le pones un capacitor, sino ahora le pones en paralelo una bobina? Le pones una bobina, ¿no? Entonces le ponemos una bobina y el ejercicio es el mismo. ¿Ya? Le pones una bobina y acá está. La bobina lo que hace es que acá es más ahora. Entonces igualito, ¿cuál es la X de transferencia para que vas a poner?
es J135 más J11 más el producto de los dos entre J1, más el producto de los dos entre J1. Ahora te sale J3.935. Entonces la potencia máxima va a ser B1, que ya lo tienes, B2, que ya lo tienes, y la X de transferencia, que vendría a ser el X de transferencia acá, ¿no? Que equivale al X12, pues, ¿no? X de transferencia te sale 0.34. ¿Qué pasó? Entonces ahora lo podemos ver en una sola gráfica, ¿no? Entonces nosotros vamos a dar cuenta que sin capacitor teníamos esta curva de acá. Sin capacitor teníamos esta de acá, esta azul. ¿Y cuál era la potencia máxima que yo podía transmitir? 0.49. Acá está, lo máximo que puedo transmitir, sin capacitor. Cuando le ponía capacitor, la curva se levanta, ¿ven? La curva se convierte en la curva roja, ¿no? Por el capacitor en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué está haciendo el capacitor? Me está permitiendo, acá yo podía topar solamente con el azul hasta 0.49, ahora puedo ir a 1.244, puedo transmitir más potencia. ¿Y qué pasa cuando pongo yo el reactor? El reactor empeora las cosas. Miren, el reactor lo que hace es empeorar las cosas. Y lo que hace es que si yo tenía, cuando no había nada, 0.49, con el reactor, peor, puedo transmitir menos. Entonces, el reactor hay que saberlo utilizar en qué momento. No es que se usa siempre, ¿no? Hay que saber utilizarlo en qué momento. Es muy importante eso, ¿no? Los reactores se usan normalmente en las líneas para cuando yo abro un extremo de la línea a su interruptor, para que, como la línea, para bajar el efecto Ferranti. ¿Por qué? Porque cuando yo abro un extremo de una línea, como la línea está compuesta por capacitores que tú no ves o que no vemos, entonces los capacitores que hacen entregan reactivos. Y la tensión en el extremo donde he abierto la línea, el interruptor, ahí se eleva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un reactor para que se coman los reactivos y me baje la tensión. Pero en operación normal no, porque miren, si yo lo pongo en operación normal, miren lo que pasa. Va a bajar la potencia en transmisión. El reactor se conecta por cuestiones operativas, para controlar o manejar los niveles de tensión cuando es necesario. Entonces, con capacitor, sin capacitor y con inductancia. Entonces, aquí vemos cómo varía la ecuación potencia-ángulo en las tres condiciones. Porque esta es la ecuación potencia-ángulo, ¿no? Es la curva potencia-ángulo. Y para ya les he dicho que para operación normal no debo pasarme de 90 grados. No puedo pasar de 90 grados. Entonces, miren lo que hace el generador. Entonces, desde el punto de vista, entonces, si yo me acerco a 90 grados, estoy, como se llama, perdiendo estabilidad. O me estoy acercando al desbarranco, porque ahí me voy el generador va a transmitir menos potencia activa. Entonces, un límite para la estabilidad en estado normal de operación es no acercarse a 90 grados. Entonces, miren lo que pasa. Vamos a hacer un análisis, porque esto importa. Como resultado de esto hay que hacer análisis. Entonces, vamos a ver este caso, ¿ya? Miren así. Miren así. Voy a poner acá, disculpen que sea medio chiquito esto, pero es el mouse que no me ayuda mucho, ¿ya? Ya, pero ustedes con su buena intención me van a disculpar, ¿ya? Imagina que este es un seno, pues, ¿ya? El generador, ¿no? Esta es la potencia activa y este es el ángulo. Entonces yo les he dicho que normalmente el COES te dice, fuera de 90, ¿no? No puedes trabajar en 90. Entonces, el límite es este. No, el COES no puede acercarte a 90. Te dice, ¿sabes qué? Genera esta potencia. Entonces te dice, vas a generar en este punto. Esta es la potencia mecánica. Y justo en este punto coincide, y esta de acá es la potencia eléctrica. Ojo, es otro también que no les dije, ¿no? Esta es, vamos a poner acá, este rojo es la curva potencia-ángulo, es la potencia eléctrica, pues, ¿no? Esta P es potencia eléctrica. Le pongo E para diferenciar de potencia mecánica.
En este punto que he achurado acá, o vamos a ponerlo vamos a redondearlo así. Este punto de acá, en ese punto, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Acuérdense que la potencia mecánica y la eléctrica tienen que ser iguales para que la frecuencia esté en 60 ciclos. Y uno dibuja toda esta curva del seno porque para indicar cómo se llama de que así se distribuye la generación de potencia activa del generador. Pero el generador trabaja en un punto y imagino el punto de inicio es delta cero. Acá está, trabajando. ¿Qué pasa si el COES quiere más? ¿Qué pasa si el COES quiere más potencia? Yo les dije antes, ¿qué tiene que hacer? Llama al centro de control de la central que quiere que eleve su potencia, por ejemplo, la central Cayahuanca, o la central Gallito Ciego, o la central Carhuaquero, o cualquier central por el centro de control y le ordena, porque COES ordena, levanta la potencia. Él está trabajando ahorita con 0.9, por decir, por unidad de potencia, ¿no? Entonces, en ese momento, la potencia mecánica es 0.9 y la eléctrica también es 0.9. El cual se levanta a 1.1. Y entonces, ¿qué hace el operador de la planta? Como ya les he dicho antes, le echa más, vamos a poner que es hidráulica, ¿ya? Le echa más agua. Ahí está. Le echa más agua y va a llegar a la orden que le daba el COES. El COES le dijo, subes a 1.1 por unidad. Entonces, el nuevo punto de equilibrio, va a ser PM. Si a este le damos 1, a este le damos, o 0, ¿no? Con este. 0. 0 le damos, ay, la malogreca. Bueno, vamos a tenerlo de nuevo con paciencia y buen humor, rapidito, ¿ya? A ver, acá, acá. Y entonces, voy a hacer esto, ¿ya? Voy a hacer esto. Ya, entonces esta es la potencia activa y el ángulo. Entonces ha generado, el COES le he dicho que haga, este es su inicial. Le ponemos por acá. Ya está. Ahora el COES le dice, sube, ¿no? Entonces el COES le dice que suba y él va a ir acá. Pero no se puede pasar, ojo, no se puede pasar de acá. De este 90 grados no puedo pasarme. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, yo tengo acá, esto no me puedo pasar. Esta era la potencia mecánica, esta era potencia 1. O sea, este de acá vamos a poner que es delta 0. Aquí está trabajando, ahí está trabajando bien, y esta es la potencia mecánica sub 0. Potencia mecánica sub 0. Entonces, en este punto, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, y la potencia eléctrica es esto. Esta es la potencia eléctrica, ¿no? Entonces, la potencia eléctrica es P sub E, que es lo que hemos dicho, ¿no? P max por el seno del ángulo. Entonces, acá vamos a analizar algo importante, ¿no? Seno del ángulo. Entonces, en este solo punto, que vamos a llamarle el punto A, en ese punto la potencia mecánica era 0.9, como les dije antes, 0.9. Y el COES les dice sube a 1.1. Y entonces, ¿qué va a hacer el operador? Va a subir, va a abrir el inyector, y entonces la potencia mecánica 2 o 1 va a subir así. Va a subir de 0 a 1. Pero el ángulo va a crecer, miren. El ángulo va a crecer acá. El ángulo ahora va a ser este. Va a ser delta 1. Ya se está acercando a 90 grados, ¿no? Entonces, por el hecho de haber subido la potencia, ya cada vez que subo, me acerco a 90 grados. Entonces, cuando yo pongo un capacitor, ¿qué ocurre? Miren, voy a poner el capacitor, el capacitor lo vamos a poner con color rojo, ¿ya? Entonces voy a poner el capacitor, ¿y qué hace el capacitor? Sube la potencia, ¿no? Sube la curva. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, ¿ya? A ver, el capacitor lo que va a hacer es lo va a subir así, ¿no? Lo va a subir. Aunque ahí lo he dibujado un poco mal, pero bueno, vamos a tratar, ¿cómo se llama?
Esta parte, ¿cómo se llama? Vamos a hacerlo así ya. Ya. Entonces, esto de acá está un poquito feíto, pero vamos a ponerlo así. Ve. Este de acá sube así por acá. Así. Ya, imagínense que no. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, ahí estamos con capacitor. Esto es más capacitor. El efecto del capacitor lo está levantando la curva. Entonces, ahí no sé si puedan distinguir. Este azulito no debería, este rojito no debería estar ahí, pero vamos a tratar de borrarlo. ¿Ya? El rojito no debería estar ahí para que se pueda notar bien lo que quiero decirles. Entonces vamos a tratar de poner bonito esto. Tener pulso acá para esta cosa. Ya, y este viene por acá. Ya, más o menos, ya ustedes ya entienden, ¿no? Vamos a poner con color rojo esto acá, para cerrar acá. Entonces el punto inicial de operación es este, ¿no? Este de acá, donde está delta sub 0. ¿No? Ese es delta sub 0. Entonces, ¿qué pasa cuando el COES te dice que subas? Tú te estás, ¿cómo se llama? Tú estás yendo a este punto ahora, que es delta 0, ahora es delta 1. Entonces, si te dice que subas más, te vas a acercar más a 90 grados. Conforme subes la potencia, vas a subir más, te vas a acercar más a 90 grados. Si estás por acá, vas a estar cerca, acá sería un punto delta 2, y vas a estar más cerca de 90 grados, y eso no se quiere. ¿Por qué? Porque ante cualquier variación, el generador se puede pasar al otro lado y comienza a bajar su generación. Y eso sí es peligroso, ¿no? Porque puede salir de servicio. Este de acá es este de acá. Bien, entonces, ¿cómo? Esto es con capacitor, ¿cómo ayuda? Entonces, con el capacitor, sin el capacitor, al subir la potencia, miren, cuando estoy sin capacitor, cuando subo la potencia P1, estoy acá en delta 1. Pero miren qué pasa cuando yo pongo capacitor. Subo la misma potencia, pero miren el ángulo dónde está. Con celeste de repente. Miren dónde está el ángulo. El ángulo está casi cerca de delta 0. ¿Sí o no? Miren, voy a dibujar acá la recta hacia abajo. Ahí está. Voy a poner acá el ángulo, ¿ya? Delta 0. O el delta nomás así con verdecito. Ahí está. Miren, entonces, sin capacitor, o sea, con la curva de abajo, cuando el COES me pide ir a 1,1, yo avanzo. Voy a ponerlo con negrito. Yo avanzo de delta 0 a delta 1. Pero si yo le pongo capacitor, miren, yo levanto igual a 1,1, pero miren a dónde voy. De delta 0 voy a delta, de delta 0 voy a delta verde, chiquitito, nomás subo. Subo poquitos grados. No me alejo tanto, no me acerco tanto como cuando voy a este lado de acá. Este sería delta 1, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el capacitor? Me está alejando al generador de 90 grados. O sea, está mejorando la estabilidad. Porque si llega a 90 grados, el generador se desbarranca, comienza a generar menos. Entonces, si yo uso capacitor, puedo levantar la potencia de transmisión sin levantar mucho el ángulo. Aumentará un poquito, pues, si delta 0 era 24 grados, acá el delta verde será pues 25 grados, por ahí, ¿no? Entonces el capacitor ayuda, ¿sí o no? El capacitor está ayudando a la vez que transmito, ¿cómo se llama? Más potencia, el ángulo sube chiquitito. Eso es muy importante. El ángulo sube poquito. Entonces me estoy cuidando de no estar, me cuido de estar lejos de 90 grados, que es la idea de la operación. Eso debe quedar como un concepto
simple, pero contundente, ¿no? Entonces esta curva de acá es con capacitor, ¿no? Con capacitor. O más capacitor, mejor la palabra más capacitor no está bien, mejor ponemos con capacitor. Con capacitor, ¿no? Entonces con capacitor, entonces yo tengo la ventaja de que puedo transmitir más potencia, pero moviendo poquito el ángulo de lo que estaba inicialmente, ¿no? A lo que si yo no pongo capacitor, lo muevo más, miren, voy de delta 0 a delta 1. ¿Ven? Entonces, y si me pide más el COES, ya está bien, le doy, pues miren, más, pero miren en dónde estoy, mi ángulo estaría acá, en delta 1. Lo que no, esta potencia no la podría transmitir sin capacitor, esta curva es sin capacitor. Esto no podría transmitir porque yo topo acá. En cambio, con capacitor puedo transmitir. Puedo levantar la potencia de generación moviendo el ángulo poquito nomás, ¿no? Ya estoy siempre buscando estar lejos de 90 grados. La idea es no llegar a 90 grados. Ni estar cerca, porque cualquier variación que haya lo puede mandar a que el generador salga de servicio. Porque cuando uno comienza a bajar la generación, tiene la protección adecuada para sacarlo de servicio. Porque se embala. No es que esa es otra, ¿no? La potencia mecánica es agua. Y en estos puntos, la potencia mecánica es igual a la eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que el generador está girando a una velocidad sincrónica, 377 radianes por segundo. Pero cuando ya de pronto, ¿cómo se llama? Ya no tengo la contraparte, que es la potencia eléctrica, porque se está cayendo a cero. Entonces, la potencia mecánica sigue echando agua. Y ya no tiene la contraparte eléctrica para que se mantenga en 377 radianes por segundo. ¿Qué va a pasar? Se va a acelerar el generador. El generador se va a acelerar y entonces la protección de sobrevelocidad lo va a sacar. Por eso que no es bueno que llegue a 90 grados ni esté cerca, ¿no? Trabajar cerca de 90 grados es como caminar al borde de un precipicio, ¿no? Cuyo momento te puedes caer. Esa es un poco la idea de este ejercicio y entonces tengan cuidado con el capacitor. El capacitor es bueno, pero trae a la fiesta, llama a los armónicos y entonces ustedes tienen que usar filtros y entonces la cosa, o sea, ustedes iban por solucionar algo, pero tienen que gastar más para los filtros. ¿Correcto? Entonces eso es muy importante que tengan presente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué más hay. Ya. Entonces, este es un preámbulo a todo lo que vamos a empezar a hacer. Por ejemplo, a ver acá. Esto es lo que hemos hecho ahorita, creo. Sí, pues esto es lo que hemos hecho ahorita. No, esto no hemos hecho. Lo que hemos hecho es esto de acá. Ya. Entonces vamos a entrar a un ejercicio. Vamos a entrar a un ejercicio que es un poco más general. Es un poco más general para poder ya aplicar lo que hemos visto. Entonces ya con tranquilidad, ya ustedes ya ustedes están claros en para qué sirve la curva potencia-ángulo y de qué manera, cómo me ayudo con los capacitores, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro ejercicio que es de la misma filosofía, en la cual, ¿cómo se llama? Habla siempre de un generador asociado a una barra, que es la barra infinita, asociado a lo que es la barra infinita. Entonces, este generador, como se llama, tiene una reactancia de 0.25 y acá está la tensión en bornes. Este es el transformador que tiene J01 y aquí tengo dos líneas en paralelo. Y acá le estamos diciendo que la tensión en la barra infinita es 1 y como siempre a 0 grados, ¿no? Porque siempre es la referencia. Entonces dice, el generador está entregando una potencia activa, o sea, el generador entrega una potencia activa, así, de 0. O si no, con este color, de 0. No salió el color. Acá no. Está entregando una potencia activa de 1 por unidad. Está entregando una potencia activa de 1 por unidad. Quiere decir entonces que esa potencia activa, como es potencia activa, en cualquier punto, en cualquier barra es la misma porque no hay pérdidas.
con un voltaje en terminales te da el dato, o sea, el módulo del voltaje en terminales, no la fuerza electromotriz interna, sino la tensión en terminales de 1 por unidad, te da como dato. Entonces dice calcular la fuerza electromotriz detrás de la reactancia transitoria, igual que en antes, que en el ejercicio anterior. Lo que importa siempre es la fuerza electromotriz. O sea, la tensión E, que a veces le decimos B sub 1. Calcular la potencia máxima que se puede transferir en los siguientes casos. Sistemas sin fallas, una línea en cortocircuito trifásico a la mitad y una línea abierta. Y entonces, en ese caso, podemos trabajar este ejercicio, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Como ustedes saben, acá tienen una barra en la cual les están dando a ustedes la tensión. Y la tensión es 1 por unidad. Y acá también tienen como 1 por unidad, como es dato del ejemplo. Y ustedes saben que la ecuación de potencia ángulo es B1, B2, X1, 2, seno del ángulo. ¿Sí o no? Pero este ángulo, ya les he dicho, es el ángulo de B1, de aquella barra que ustedes consideren B1, porque el ángulo de B2 es 0, acá está. Entonces, yo miro rápidamente, a mí me dicen que la potencia que está transmitiendo, esto de acá es 1 la potencia activa es 1 por unidad. 1 por unidad. Entonces, tengo este dato. Este dato es 1 por unidad. Tengo la tensión, entonces ahora yo tengo la tensión en terminales del generador, que es 1. Entonces yo digo, ya para mí esta va a ser la barra 1. Tengo la tensión acá en la barra infinita, para mí esta va a ser la barra 2, pues. Ya está. Entonces aplico esta fórmula convenientemente entre estas dos barras que tienen estos datos. Entonces, la barra 1 será la tensión en terminales. ¿Cuánto es la tensión en terminales? 1. ¿Cuánto es la tensión en el otro lado? 1. ¿Cuánto es la impedancia entre 1 y 2? Entre 1 y 2. Entonces, simplemente es la suma de esto más el paralelo de esto. ¿Cuánto es el paralelo de 0,5 y 0,5? Es 0,25. Más 0,1 será J. Este será J 0,35. Y ya está. ¿Y qué cosa logran con eso? ¿Qué cosa estamos logrando con eso? Si tienen todo esto, la única incógnita es el ángulo. ¿Y ese ángulo de quién es? Cuando salga, ¿de quién es? Es de la tensión B1. ¿Y quién es B1? La tensión en terminales. Porque lo estoy considerando así, porque justo en terminales tengo el dato, que es 1, la tensión, por dato del problema. Entonces, este ángulo no va a ser el ángulo de tensión interna, sino de la tensión de la barra 1 que estoy tomando en cuenta convenientemente en este momento. Entonces, con eso ya calculo. Entonces, yo voy a tener ya no solamente el módulo de la tensión en terminales 1, sino también el ángulo. Con la información que me han dado, miren, por inspección, nada más, no hay que hacer mucho acá. Nos damos cuenta, aprovechando la ecuación potencia-ángulo. B1 conocido, B2 conocido, la tensión entre 1 y 2 conocido, y la potencia que no varía, que la potencia activa que es igual en cualquier punto de la red, porque no hay resistencia, 1. Entonces despejo delta, ¿no? Entonces si yo despejo delta, acá está, entonces igualito, acá está, ¿no? BT es igual a la tensión en terminales al ángulo, pero BT es 1. Entonces lo que me falta conocer es este ángulo, y aplico la fórmula, pues, entre esos dos puntos, en terminales y barra infinita. Y esta impedancia es entre terminales y barra infinita. Y acá está, pues, 1 por 1, 0,1 más el paralelo de 0,5 con 0,5. Y el ángulo sale 20.487 grados. Entonces, ya puedo dibujar esto, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cosa? Ya tengo este dato. Entonces yo puedo decir, ya, acá tengo mi generador. Este es el dato que quieren que calcule. Esta es mi pregunta. Acá tengo su reactancia del generador. Aquí me habían dado de datos en Bornes 1, pero ya logré calcular el ángulo, 20.487. Acá tengo la reactancia del transformador. Aquí tengo mis dos líneas en paralelo y aquí tengo, ¿cómo se llama? Mi barra infinita. Como ya logré definir el ángulo, puedo calcular la corriente. Porque puedo hacer un Kirchhoff acá. Puedo hacer un Kirchhoff aquí. Tengo la tensión acá, 1 a la definida.
1 a la 20.487 grados. Tengo las impedancias 0,1 y 0,505. Y tengo la tensión definida acá, 1 a los 0 grados. Puedo hallar la corriente. Y esa corriente justo es la que va a venir también por acá. Porque la corriente es la misma. Lo que pasa es que estoy calculando acá. Pero la corriente pasa por todo lado. Entonces, calculando, hago un Kirchhoff acá y calculo, pues, y ahí está. Entonces, ¿cuál es la corriente? ¿Cuál es el Kirchhoff? Sería esta tensión, BT, o sea, 1 a la 20 grados, punto 47, acá está, menos la tensión de acá, dividido entre la impedancia, que sería 0,1 más el paralelo de 0,5 con 0,5 es 0,35. Y ya tengo la corriente. Entonces, la corriente me sale este valor. Teniendo la corriente, ahora sí ya yo puedo tranquilamente hacer un Kirchhoff ahora, acá. Ahora hago un Kirchhoff aquí nomás. Tengo la corriente. Tengo la caída de tensión acá. Tengo la impedancia del generador. Ya pues, un Kirchhoff y saco E, que sería el voltaje detrás de la reactancia transitoria. Y acá está, ¿no? Hago la ecuación, acá está, ¿no? E va a ser igual a 0,25 por la corriente, que ya la acabo de calcular, acá está. Acá está, ¿no? 0,25 por la corriente, más esta tensión. Pude haber calculado también si hacía todo el circuito, ¿no? Pero ¿para qué? Acá nomás, hago un Kirchhoff aquí nomás, y calculo la E. Y esa es la primera respuesta que tengo, ¿no? O la primera pregunta que me hacen. La tensión interna del generador es 1.075 al ángulo de 33.936 grados. Entonces, tengo la tensión, entonces respondo, ya tengo la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la primera pregunta es esta, ¿no? Calcular la fuerza electromotriz detrás de la reactancia subtransitoria o transitoria, ¿no? Entonces ahora lo único que queda es calcular la potencia máxima, o sea que ya hemos visto que es la cuestión potencia-ángulo, que se puede transferir, ¿en qué casos? En los siguientes casos, dice, ¿no? Sistema sin fallas, con una línea en cortocircuito trifásico a la mitad y con una línea abierta. Sin fallas, con una línea en cortocircuito trifásico a la mitad y una línea abierta. Entonces vamos a hacer el primero nomás y ya lo dejamos para la siguiente clase esto, ¿ya? Sistema sin fallas sería pues el que no tiene fallas, pues. Entonces, como su circuito, lo hago pues acá. El sistema sin fallas. Como no tiene fallas, entonces el circuito sería este. Entonces, ¿cuál es la potencia que puedo transferir del generador? O sea, ahora sí tengo que tomar acá, ¿no? Como me piden cuánto puedo transferir sin falla, ahora sí tengo que tomar esto, ¿no? De 1 para mí sería ya ahora acá, ¿no? Dentro del generador y acá sería 1 en este lado. Este sería 2. Entonces, ahora sí. Entonces, ¿cuál sería la potencia que puedo transferir? Entonces yo digo, pues la potencia sin fallas sería igual B1, B2, X entre 1, 2, seno del ángulo. Esa es la potencia que puede transmitir el generador. No te dicen de bornes o de terminales. ¿Ah? Cuando se habla de la potencia transferida, se habla desde la fuerza electromotriz interna del generador, por si acaso. Entonces, ¿cuánto es B1? Ya tengo datos, pues B1, ya sé cuánto es E. E está más abajo. Ya lo había calculado. ¿Cuánto sale E? A ver, E sale 1.075. Ya estaba calculado, ¿no? Más abajito, pero no bajo para no borrar esto, ¿eh? Acá abajo está 1.075. ¿Cuánto es B2? 1. Ya está. ¿Cuánto es X12? X12, ¿cuánto es? Esa es la impedancia total. Entonces sumo 0,25 más 0,1 y más el paralelo de esto, que este es J0,25. Entonces, 0,25
más 0.25, 0.5 más 0.1, 0.6. Este de acá es 0.6. Y ya está, pues. Entonces, ¿cuál es la máxima potencia que se puede transmitir? Sería este valor, ¿no? 1.075 por 1 entre 0.6. Ponemos aquí, ¿no? 1.075 por 1 entre 0.6. Y eso da 1.79. Eso da 1.7916. Entonces, el Pmax sería este de acá nomás, ¿no? El producto de esto entre eso, ¿no? Sería 0.7916. O, perdón, 1.7916. Entonces, el P sería así, la fórmula de la ecuación potencia-ángulo para sin fallas sería esta, ¿no? Seno del ángulo, en general. Esto sería. ¿Y cuánto es la potencia máxima que puedo transmitir? Sin falla, 1.7916. Y donde esta es la Pmax. Esa es la primera pregunta que me están diciendo. Esta es Ahora, esa es la potencia que está transmitiendo el generador sin falla. Pero ustedes saben que el generador estaba transmitiendo 1 por unidad, ¿se acuerdan? Decía que la potencia que transmite es 1, la potencia activa es 1 por unidad. Y si yo a esta ecuación general lo igualo a 1, porque esa es la potencia que está pasando, ¿cuánto sale delta? ¿Y saben cuánto sale delta? Delta sale justo el ángulo de la tensión que acabamos de hallar. El ángulo, este ángulo de acá, este ángulo de la tensión que acabamos de hallar, que es 33.936. Vamos a ver, ¿ya? Yo voy a sacar acá el arco seno de 1 entre 1.7916. Voy a mi calculadora, ¿ya? Entonces, arco seno de 1 entre 1.7916. 1.7916. Eso sale 33, eso sale 33.928 grados. Acuérdense ese número, ¿ya? Entonces, voy a finalizar. Y miren, este es el ángulo, miren, 33.928, es que en 33.933, esto es por los decimales nomás. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Que cuando el ángulo de la base o de la barra infinita es 0, el ángulo inicial es justo el ángulo este de acá del generador. Entonces, vamos a hacer, lo voy a poner así, ¿ya? Esta es la curva potencia-ángulo. La acabamos de hallar porque la hemos hallado sin falla, ¿no es cierto? De la curva potencia-ángulo. Entonces tengo que caracterizarla. Entonces le voy a poner su potencia mecánica. Perfecto, ahí está. ¿Cuánto es la potencia mecánica? 1. Porque este punto de acá, esta es potencia mecánica es 1. Porque sin falla hemos dicho que esto es 1. 1 por unidad. Puede ser 0.6, 0.8, pero ahorita el ejercicio dice que es 1. ¿Y cuánto es esto que hemos hallado ahorita? Esto es la potencia eléctrica que hemos dicho que es, lo acabamos de poner 1.79, 1.7916, lo acabamos de calcular, seno del ángulo. Seno del ángulo. Entonces, pero esa es la curva de todo, la fórmula para toda esta curva. Pero en este punto, donde la potencia eléctrica, esta es la potencia, esto se entiende pues que es potencia eléctrica, no lo pongo, ¿no? En este punto A, en particular, en A, te voy a ponerlo acá, en punto A,
se cumple que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. En ese solo punto. ¿Y cuánto es este ángulo de acá? Ese ángulo justo es el ángulo, si es que en la barra infinita le he puesto 0, ese es el ángulo este de acá de la tensión interna del generador, que es 33.936. 33.936 grados. 936 grados. ¿Y cómo sale? Como yo tengo también sale así, ¿no? Como yo tengo esta ecuación de la potencia eléctrica, en este punto, ¿cuánto es la potencia eléctrica? Igual a 1. Lo igualo a 1 y me sale el ángulo 33.936. Entonces, cuando el ángulo de la barra infinita es 0, el ángulo inicial de operación, este es el ángulo inicial de operación delta 0, porque no estamos con falla nada, es exactamente igual al ángulo de la fuerza electromotriz interna del generador, ¿ven? Este de acá. Es exactamente igual. ¿Cómo lo compruebo? Porque acabamos de hallar la potencia eléctrica, que es 1.7916 por el seno del ángulo. Como la potencia eléctrica que está transmitiendo este generador por dato del problema es 1 por unidad, igual a 1, calculo el ángulo y me sale justo el mismo ángulo de la fuerza electromotriz interna del generador. Pero eso es cuando estoy en operación normal, o sea, sin falla nada, así como está ahorita en este caso, ¿no? Sin falla, sin nada, ¿no? Entonces, esto es la caracterización. Estas son las condiciones iniciales. Eso es lo que el Dick Sealand cuando va a hacer simulación le llama condiciones iniciales. Vamos a verlo con el Dick Sealand, ¿no? Condiciones iniciales. Entonces, esto es importante que lo tengan presente, ¿no? Ya todo lo demás, si han entendido esto, lo demás es cálculo nomás y un poco de saber diferenciar, ¿no? Cuando hay falla y cuando no hay falla, ¿no? Pero esto es la condición inicial, ¿no? Y en este punto A, la potencia eléctrica es 1 por unidad. Entonces, si yo en un problema les doy, por ejemplo, que la potencia mecánica es 1 por unidad, en este punto, la potencia eléctrica también es 1 por unidad. Ahí está, se está cruzando acá. Este punto A es este, ¿no? Este de acá. Este es el punto A. Este punto A, la potencia mecánica, si es 1 por unidad, la eléctrica también es 1 por unidad. En ese solo punto. En cualquier otro punto no, pues. Y el otro punto, donde también es igual, es acá. Pero aquí ya me pasé de los 90 grados, pues. Aquí ya estoy, ¿cómo se llama? Ya en condición inestable, ¿no? Entonces, el único punto que importa es este A. Bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Y vamos a ver. Vamos a ver un ratito. Para pasar la lista, a ver quién más ha venido. Ha venido Chavarría Carpio. Sí, profesor, presente, Chavarría. Ya, correcto. Ha venido Flores Díaz. Hoy. Flores Díaz no ha venido. Ya. Ha venido Gamarra Mejía. Guevara Osco. Guamaní Núñez. Guamaní Núñez presente, profesor. Ya. López Tapia. Moreno Fernández. Sí, ingeniero, ya me puede conectar, Moreno. Ya. Néstares Álvarez. Presente, ingeniero. Ya, hola. Pantoja Taminchi. Peña Sembrera. Ya, entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están. Y faltan unos cuantos, ¿no? Porras Arguata. Rojas Cuellar. Simeón Enostroza. Ya, y quedaría Velázquez Guerra. Velázquez, profesor. Ya. Y me quedaría Yauyo Malqui. Ya. Entonces, ahí nos quedamos y voy a grabar esto. Ingeniero, disculpe, López Sí. Tapia puso asistencia. Ah, ya. López. Gamarra Mejía está. Ya no está. Ya, López Tapia me dices, ¿no? Ahorita vamos a ver. Sí, ingeniero. López Tapia. Ya, acá lo puse ya.
Ya lo puse. Ingeniero, ¿Sí? por favor, ¿me podría agregar a la lista? Por rectificación voy a entrar. A ver un ratito, ¿ya? Vamos a abrir acá. Insertar. ¿Cómo te Castillo llamas? Márquez. Castillo. Espera un ratito, ¿ya? Castillo. Márquez. ¿Otro apellido? Márquez. ¿Con Z? Sí, por favor. Ya. ¿Y tus nombres? Diego Alejandro. Guido. Diego Alejandro. Ah, ya, Diego. Diego Alejandro. Sí, ingeniero, gracias. Un ratito. ¿Cómo asistió? Ya. Ok. Entonces, voy a grabar y ya con eso, cerramos. Y voy a dejar de grabar. Detener grabación.